Bienvenidos a este video en el cual les vamos a hablar del desarrollo del capitalismo en los continentes americano y asiático. Veremos desde la conquista y repartición de América hasta la hegemonía de Estados Unidos, las compañías holandesas orientales y occidentales, hasta los modelos de desarrollo hacia afuera de América Latina. Espero que disfruten el video y que aprendan mucho. El modo de producción asiático. El modo de producción asiático se dio principalmente en lo que es la época del feudalismo y se basaba en lo que era la propiedad privada. ¿Y eso qué quiere decir? La propiedad, pues los medios de producción eran comunales. No solamente se tenían un fin para satisfacer las necesidades de lo que era la población. Con el tiempo estos se fueron desarrollando, fueron inventando nuevas técnicas, pero seguían siendo los mismos productores, no había competencia entre sí. El modo de producción se basaba en lo que era la agricultura. La agricultura, por lo tanto, necesitaban de lo que era agua y se edificaban en lo que eran cercanías de ríos, lagunas, para obtener así más fácil el recurso. El modo de producción asiático, como su nombre lo dice, pues es en el continente asiático, o surge ahí. Y países importantes ahora en la actualidad que tienen importancia económica, pues surgieron con el transcurso del tiempo. Uno de ellos podría ser lo que ahora es China. China tuvo pues un periodo donde eran imperios. Uno de los imperios más importantes fue el Ming. Este fue con el transcurso del tiempo. Este imperio fue del año de 1368 a 1644 y sufrió una época de inestabilidad en donde trasladaron el centro económico a las orillas del río Yangtze por órdenes del poder del Yun Yanzha, que era el emperador de esa época. Pero pues esto con el tiempo no le agradó a los siguientes emperadores y el emperador Chen Su lo mandó a cambiar a lo que ahora conocemos como la capital, que es Beijing. La economía de China se basaba principalmente en lo que son los tratados comerciales. Uno de los países con los que China tenía pues tratados y su economía se basaba principalmente en lo que era con Portugal y con las compañías británicas de las Indias Occidentales. Estos tratados pues se hacían para diversificar su comercio, para no quedarse pues de alguna manera estancados, y había exploraciones pues tanto marítimas como terrestres. Lograron extender pues su territorio, su comercio a países como Japón en aquella época. También tuvo un imperio que fue pues importante para este país. En los siglos XVI y XVIII, que es el periodo en el que estamos hablando básicamente, el cultivo era intensivo, la base de su riqueza pues era agrícola y se dividía en dos. Uno era en los campos de arroz y los otros se dedicaban a los campos de cereal, aunque también habían decidido diversificar y empezaron a innovar con los campos de tabaco y de algodón. Su economía era rural, aunque pues con el tiempo se fueron desarrollando. Esta economía también era pues de política de aislamiento exterior, y también había pues división social entre toda la comunidad. Crecía la población y la riqueza, pero había pues muy mala administración. Esto con el tiempo pues provocó la decadencia de lo que era el imperio japonés, y en 1830 hubo una época de crisis en donde pues esta generó sentimientos de crisis en toda la población, y
Imperio Otomano, que era antes de bizantinos, por su ubicación hacían intervención en el comercio entre lo que era Europa y Asia. Eran gobernados por un sultán que era el jefe y autoridad suprema de todo. Se basó en una administración civil y militar, pero como todo, igual hubo la decadencia del imperio. Su declive fue cuando se expandieron y quisieron conquistar Constantinopla, y esto pues fue principalmente el hecho que provocó su caída. Esta época del capitalismo comienza con el Renacimiento por el año 1300, porque fue ese proceso en el que pasó de la Edad Media a la Edad Moderna, porque se comenzaron a enfocar más en lo que eran las artes, las tecnologías, las ciencias, lo cual dio un gran impacto para el desarrollo tanto del capitalismo como para la humanidad. Esto comienza en Italia por el siglo XIV y se expande hasta el siglo XV, mediados del XVI, en toda Europa. Esto es muy importante porque estos grandes inventos permitieron más desarrollos, como lo fue el telescopio, que logró permitir el análisis de los astros, también la comprobación de que la Tierra es una esfera que está girando alrededor del Sol, la brújula, que fue muy fundamental para las navegaciones de ese entonces. También esos avances tecnológicos fueron importantes para estos navíos, los cuales permitieron el hallazgo de nuevas rutas comerciales. Recordemos que para ese entonces comenzaron a haber una economía mundo, la cual se enfocaba en nuevas rutas de comercio, porque el principal objeto de las potencias era el comercio mercantil de ese entonces. Se iniciaba casi siempre el hecho de hallar nuevas rutas más rápidas, más exactas hacia las Indias. Pero recordemos que hubo un error en unos fallos con Cristóbal Colón, el cual le permitió descubrir América. El 17 de abril de 1492 se hacen las capitulaciones de Santa Fe. Estas capitulaciones son muy importantes porque fueron los acuerdos que tuvo Cristóbal Colón, el descubridor de América, con lo que era la corona inglesa. Estas capitulaciones acordaron lo que vendría a tomar Cristóbal Colón tras estos hallazgos de nuevas tierras, como lo fue una titulación de las tierras, que iba a tener ciertos beneficios ante esos hallazgos, entre otras cosas. Este fue un gran impacto para el mundo, porque podemos decir que sin él ahorita no sabríamos cuál sería lo que hubiéramos llegado a tener en la historia. Las desventajas de esto es de que llegaron las colonias, comenzaron a colonizar estas grandes potencias que eran España y Portugal, y pues básicamente fue todo un apocalipsis, porque desterraron a lo que eran los nativos de ese entonces, que eran nuestras grandes civilizaciones prehispánicas. Y bueno, para 1494 se dan los tratados de Tordesillas. Estos tratados son entre España y Portugal, donde se delimitan los territorios que van a abarcar. Tras esos tratados se comienzan a hacer los virreinatos, los cuales por las proporciones de tierra que tenía, España tuvo más virreinatos que Portugal. Estos virreinatos se caracterizaban porque comenzaban a tener diferentes formas de producción, aunque casi la mayoría se enfocaba en lo mismo. Tras este periodo podemos destacar que lo más importante fue la minería, porque tras extraer el oro de estos virreinatos, de estas colonias, se mandaban esas potencias. El problema fue de que tras mucho oro que se envió para España, se devaluó por el gran exceso de moneda que había en ese entonces. Después, para el siglo XVII se da lo que es la época dorada, en donde las minas están en su más grande auge, donde se extrae más oro del que se puede haber imaginado. También estos virreinatos se caracterizaban por la ganadería, la esclavitud, que era muy importante en ese entonces, junto con la agricultura, porque comenzó esa combinación de especias entre lo que era Europa y lo que es América. Y ya.
regió de los años de 1721 a 1917. El imperio ruso fue constituido por dos pueblos, uno que eran los moscovitas, que fueron los que fundaron la ciudad de Moscú, y los suecos. En este imperio, pues la monarquía era hereditaria, por lo tanto tenían un rey, practicaban el cristianismo ortodoxo, hasta el año de 1613, con la llegada de Miguel Romanov. Cuando él llega al imperio, se adueña y se hace llamar el primer zar de Rusia. Uno de los principales personajes más importantes de ese imperio fue Pedro el Grande, que tuvo una gran influencia y ayudó bastante a Rusia. Creó las fuerzas policiales y impulsó el crecimiento económico para Rusia. La decadencia del imperio ruso fue con Nicolás II. En los años de 1700, fue en un periodo de 1796 a 1917. ¿Por qué? Porque llegó el periodo de industrialización, de nuevas ideas, de nuevos pensamientos, surgieron y crearon bastantes instituciones que hicieron despertar a la sociedad. Nicolás II tenía ideas de sus antepasados y tenía bastantes guerras, y esto provocó que su ejército disminuyera, la población disminuyera, por ende había pobreza extrema, no había alimentos. El imperio marchó, que de igual manera, como habíamos hablado anteriormente, que era el Ming, este imperio fue el que hizo que finalizara y hizo el surgimiento de un nuevo crecimiento económico para el país. La dinastía Qing, con la ayuda del emperador Qinglong, fue el punto más alto. ¿Por qué? Porque hizo crecer la economía, la cultura y la riqueza, pero sin embargo la población aumentaba, pero la producción no. Esto generó descontento ante la población. Gran Bretaña comercializaba el opio en China, y esto hizo que entraran en un gran conflicto, y ahí es cuando pierden Hong Kong. En la segunda etapa de la guerra del opio es cuando Gran Bretaña y Francia se unen contra China. Entonces estos entran igual en rebelión y tienen conflictos entre ellos mismos. Para finalizar la segunda guerra del opio es cuando encuentran un barco lleno de opio en posesión de Gran Bretaña, y estos, como estaban en guerra nuevamente, cierran esto con la firma de nuevos tratados, y es cuando China se consolida como república. Un imperio musulmán que se dio en la India de 1526 y que duró más de 300 años. Hay que recordar que este imperio es el segundo más grande que ha existido en toda la historia. Este poder estaba regido por Babur, que era un príncipe turco quien tenía todo el poder sobre el imperio. Regía desde Kabul hasta Afganistán, toda la región. Se habían dedicado a conquistar cual región se le propusiera. Entonces, se basaba en poder militar, cultural, civil. Empezar a hablar sobre la lucha entre las potencias europeas por la hegemonía, empezando por Holanda con las compañías indias orientales y occidentales. Las uniones políticas en las que estaban situadas estas zonas del centro eran diferentes
a cuanto tamaño, forma y política, experimentando cambios en el siglo y medio siguiente después de él. Pero económicamente presentaban más semejanzas. El sello distintivo de este sistema económico capitalista es que la principal tendencia global sea resultante de las tendencias notablemente diferentes de los sectores que la componen. El mercantilismo en esta época implicó una política estatal de nacionalismo económico y giró en torno a una precaución por la circulación de mercancías, tanto en lo referente al movimiento de metales preciosos como en lo referente a las balanzas comerciales. Las Provincias Unidas se convirtieron en la primera potencia hegemónica tras el fracaso del intento por parte de Carlos V. La hegemonía, que se puede definir como una situación en la que los productos de un determinado estado del centro se producen con tanta eficiencia que son competitivos incluso en otros estados del centro. El problema aquí de la hegemonía es que es pasajera. Tan pronto un estado se hace verdaderamente hegemónico, comienza su decadencia, ya que en ese momento otro estado empieza a ser más fuerte que él y pierde toda su fuerza. En el caso de Holanda o las Provincias Unidas, la hegemonía tuvo lugar entre 1635 y 1675. Su eficiencia productiva se logró en forma más antigua a la producción de alimentos, la captura de peces y en especial de los arenques. Para esto crearon un barco que se llama barco factoría, que permitía alejarse de las costas holandeses, permaneciendo fuera de tierra de 6 a 8 semanas. Lo más fácil para aumentar la producción era dedicarse al cultivo de plantas industriales como el lino, cáñamo, lúpulo y la producción de tintes. Los holandeses eran los más avanzados productores del mundo, teniendo pocos competidores, ya que en la época atlántica los holandeses supusieron una gran contribución al crecimiento de la economía mundo europea. Hasta 1660 los holandeses continuaron con el mismo dominio, pese a los esfuerzos de los ingleses para introducirse en su mercado. En determinante al estacionamiento de la economía del mundo, en la competencia anglo-holandesa, los holandeses tenían ventaja por los factores que daban los fletes más baratos y el control de suministro suficiente de plata para la exportación. A mediados del siglo XVII estaba claro que tanto Inglaterra como Francia estaban interesados en eliminar ciertas ventajas holandesas y sustituirlas por las suyas. Y en 1763 el predominio de Inglaterra estaría claro y podría convertirse en la siguiente potencia hegemónica. Para la fundación de las compañías orientales, cuando el gobierno de Holanda decide patrocinar la formación de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, por sus siglas BOC, fundada en 1602, algunos comerciantes de Ámsterdam no estaban de acuerdo con sus políticas monopólicas, así que con la ayuda de Peter Plancius, un ministro flamenco que se dedicaba a la producción de mapas, globos e instrumentos náuticos, estos comerciantes buscaron un acceso alternativo a Asia para eludir el monopolio de la BOC. La formación de la empresa ahora en este caso de las occidentales, que es la WIC, el 13 de junio de 1621, la República de los 7 Países Bajos Unidos otorgó a la Compañía de las Indias Occidentales el monopolio comercial, es decir, que iban a ocupar toda la parte que es el Caribe, y recibió la jurisdicción sobre el comercio de los esclavos de África, Brasil, el Caribe y Norteamérica. Un éxito de las WIC fue la piratería, ya que al haber capturado, como para ellos la piratería era como que muy fundamental, ya que no les querían evitarse problemas comerciales, y entonces lo que hacían era atracar barcos, en especial de las colonias españolas. Años de deudas, la WIC original se replegó en 1674 y se formó una nueva compañía reorganizada, abandonando la piratería, y se concentró principalmente en el comercio de esclavos entre África y las posiciones conservadoras en Antillas.
Las revoluciones de independencia de América. Bueno, vamos a hablar de cómo inició este movimiento en América, remontándonos a los antecedentes. Las 13 colonias británicas que se fundaron en la costa este de Estados Unidos, las cuales eran Massachusetts, New Hampshire, New York, New Jersey, Rhode Island, Connecticut, North Carolina, South Carolina, Georgia y Maryland, Delaware, Virginia y Pensilvania. Estas colonias, llamadas las 13 colonias británicas, se llaman así porque literalmente fueron colonizadas por británicos. Pero eso no quiere decir que Estados Unidos haya sido solamente colonizado por británicos. A Estados Unidos, lo que ahora conocemos como Estados Unidos, llegaron colonias de Holanda, de Escocia, de Alemania, de Suecia, de Francia, y en la parte sur se caracterizó por tener una gran población de negros africanos que eran traídos como esclavos. Específicamente hablando de la independencia de Estados Unidos, vamos a hablar de los antecedentes, los cuales se dieron en Europa. Una de las razones por las cuales los colonos británicos quieren independizarse de la corona británica es porque les habían aumentado impuestos debido a una crisis económica que tuvo Reino Unido por una guerra contra Francia. Este aumento de impuestos molestó mucho a los colonos porque ellos pagaban impuestos pero no tenían una representación ni en la Cámara Alta ni en la Cámara Baja de Reino Unido. Entonces, de ahí surge un eslogan en el cual dicen que no habrá tributación sin representación. Y además en Francia se estaba dando el movimiento de la Ilustración francesa, el cual traía grandes ideas de libertad, de igualdad entre los hombres y la democracia. Bueno, el movimiento de la Ilustración francesa trajo muy buenas ideas a América. Y lo que es increíble es que Luis XVI, el rey de Francia en aquel momento, apoyó a los colonos en América que querían independizarse. Dio dinero para que la independencia pudiera lograrse, lo cual pues obviamente lo contraatacó después con la Revolución Francesa, ya que cuando Estados Unidos, las 13 colonias británicas se independizan de la corona británica, surge todo un movimiento como cuando tiras una fichita de dominó y todas las demás se van cayendo. Una de las consecuencias más importantes fue la Revolución Francesa, que Estados Unidos fuera el primer país que se independizara en América. La primera declaración de la independencia, que se dio el 4 de julio de 1776 con una creación de un congreso organizado por Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, George Washington y John Adams, que eran llamados los hijos de la libertad. Cuando por fin, años después, se le reconoce esta independencia de Estados Unidos, lo que ahora conocemos solo como la costa este de Estados Unidos, empezaron una expansión para conquistar toda lo que ahora conocemos como Estados Unidos, desde la costa este hasta la costa oeste, desde Nueva York hasta California, y con el anexo de territorios, ya sea por compra o por conquista, como es el caso de la Luisiana, que se lo compraron a Francia, o el caso de California, Texas, Colorado, pues toda la parte que se le quitó a México. Quisieron abarcar tanto lugar que incluso a las personas se les regalaban grandes extensiones de tierra para que se dispersaran en todo el territorio y conquistaran ese territorio, expulsando obviamente a nativos, que si en México hubo una conquista por parte de los españoles como tal, fue muy diferente a Estados Unidos, porque en el caso de México los españoles llegaron y muchos se casaron con nativas o con nativos, mientras que en Estados Unidos los mataban. Incluso el gobierno daba recompensas por cabezas o por cabelleras de indios. Y
y así es como se fue dando esta expansión. Después hubo como una división clara en cuanto a desarrollo en la parte norte y en la parte sur de Estados Unidos. La parte norte se caracterizó por un gran desarrollo industrial y un desarrollo financiero, mientras que la parte del sur seguía una economía a base de la industria y la ganadería y tenían mucha esclavitud. Esos dos polos tan opuestos en un mismo país después generó una guerra que conocemos como la Guerra de Secesión, ya que los estados del sur querían independizarse de los estados del norte, porque los estados del norte prohibieron la esclavitud y no la veían como algo ético o moral, mientras que los estados del sur, como eran en su mayoría haciendas de agricultura, pues la labor se basaba en mano esclava y ellos no querían soltar a sus esclavos porque obviamente les convenía. Entonces esto originó la Guerra de Secesión, que se dio entre 1861 y 1865. Como el norte tenía más avance en cuanto a tecnología y en su economía, pues ganaron la guerra. Además de que en los estados del sur, en sus ejércitos habían negros que obviamente en cuanto podían aprovechar se iban de ahí para pelear del lado del norte. Entonces, pues el lado del norte fue el que ganó. Eso tuvo un impacto en el capitalismo industrial en América, ya que se vio más desarrollado. Tenemos las revoluciones industriales y con el invento de las máquinas a base de vapor, pues toda la producción que antes se daba muy lento, que se daba a mano, ahora se da más rápido. El neocolonialismo que se da en Asia por parte de Estados Unidos, ahora lo conocemos como imperialismo. En Japón, en 1854, los estadounidenses forzan la apertura del mercado japonés y con esto se da inicio a la industrialización en Japón, que digamos que seguía teniendo un modelo económico un poco feudal. En Japón en aquel entonces estaban lo que conocemos como shogunatos, que eran élites militares que estaban al mando. A pesar de que había un emperador, el gobierno de facto era establecido por los shogunatos. Y bueno, también en China, con la revuelta de los Taiping, que eran nacionalistas chinos que trataban de defenderse de los extranjeros de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de Rusia también, y bueno, ellos pierden obviamente y con esto se da un tratado de Nanking en el cual China tiene que ceder Hong Kong por 155 años a la corona británica. Y bueno, lo que conocíamos como Imperio Mogol ahora pasa a ser una colonia más de Inglaterra, que es la India británica. India pasa a ser territorio de la colonia británica hasta mediados del siglo XX. Todavía la actual reina de Inglaterra, Elizabeth II, fue todavía emperatriz, es cierto, la mamá de ella, la reina Elizabeth I, la esposa de Jorge. Los padres de la actual reina fueron los últimos emperadores de la India. Y concluimos con las intervenciones militares en América Latina. En Cuba en 1898 y la anexión de Filipinas y Puerto Rico a Estados Unidos con la enmienda Platt, la cual en la Constitución cubana da derecho de intervención a Estados Unidos con una de las bases militares más grandes afuera de Estados Unidos, que es en Guantánamo. Y pues la intervención estadounidense en América Latina sigue existiendo, pero ya no es tan de facto como en el siglo XX, debido a que ya entramos en un nuevo modelo
que es la globalización, pero de eso ya no vamos a hablar nosotros, nos quedamos hasta aquí. Esperamos que este video sea de su agrado y que nos ponga 10 la maestra. Gracias.